Bueno, cordial saludo. Una vez más nos encontramos y listos para estudiar el mensaje de la palabra. Si tienen sus Biblias, les pido que por favor vayamos al libro de 2 de Timoteo 3, 16 y 17. Y luego voy a leer Salmo 19 del 7 al 11. Dice la palabra así. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Salmo 19, 7 al 11. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado. Y dulces más que miel y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay gran galardón. Oremos. Padre, te damos gracias en este día por este privilegio y oportunidad que nos das de poder estudiar el mensaje de tu palabra. Señor, te pedimos que nos ayudes a través de tu palabra desarrollar convicciones que estén basadas y fundamentadas en ella. Necesitamos, Señor, llegarnos a convencer de quién eres tú, de tu grandeza, Padre, de tus principios y cómo en estos tiempos, Padre, difíciles, debemos de tener esa convicción, ser hombres y mujeres que te honramos y te glorificamos con nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, en los momentos que dudamos, en los momentos en los cuales, Padre, confiamos más en la carne que en tu palabra. Ten piedad de nosotros. Te amamos. Abre nuestra mente para poder recibir el mensaje de tu palabra. En Cristo Jesús pedimos esto. Amén. Bueno, una vez más, les agradezco por estar una vez más conmigo. Hoy el tema es ¿por qué debemos de desarrollar convicciones bíblicas? Repito, ¿por qué debemos de desarrollar convicciones bíblicas? El 31 de octubre de 1517, Martín Lutero, quien había sido un sacerdote, quien había sido un monje, manifestó sus 95 tesis, las clavó en las puertas de la Universidad de Wittenberg en Alemania, en contra de la Iglesia Católica Romana, en contra del Papa. Ahora, él tenía una convicción puesta en Dios, desarrollada a través del conocimiento de la palabra de Dios que él empezó a leer y que lo llevó, ¿verdad?, a hacer eso. Él, obviamente, cuando hizo eso, pues en aquel tiempo, ¿verdad?, los que estaban arriba le dijeron: Martín Lutero, tienes que retractarte de lo que has dicho. Eso obviamente no está bien. Ahora él obviamente dijo: yo he estudiado la palabra de Dios, estoy convencido. Y él expresó lo siguiente, dice: puesto que vuestra majestad y vuestros señores desean una respuesta simple, responderé de esta manera. A menos de que se me convenza con las escrituras y la mera razón, no acepto la razón de papas y concilios, pues se ha contradicho entre sí. Mi conciencia es cautiva de la palabra de Dios. No puedo retractarme y no me retractaré de nada, pues ir en contra de la conciencia no es justo ni seguro. Dios me ayude. Amén. Él obviamente se enfrentó en aquellos tiempos a una autoridad que casi era suprema, lo que era el emperador y lo que era el Papa, la Iglesia Católica Romana. Ahora, él al hacer eso desató lo que hoy conocemos como la Reforma Protestante. Ahora, esta reforma trajo un cambio radical en la manera en que las personas eran guiadas en su fe. La convicción entonces de un hombre y de otros miles que han existido a través del cristianismo ha sido a través de su entendimiento en los principios de la palabra de Dios. En ellos, ¿verdad?, permanecer, su disposición de permanecer en esas doctrinas fundamentales. Y eso obviamente nos lleva a responder a la pregunta: ¿por qué debemos de entonces de desarrollar convicciones bíblicas? Que es el tema. Ahora, recuerde una cosa: desde la entrada del pecado a este mundo,
La verdad acerca de Dios y sus leyes manifestadas a través de su palabra han sido puestas, ¿qué? En tela de juicio. Hay tres enemigos: Satanás, el mundo y la carne o la naturaleza pecadora del ser humano, que siempre van a estar en contra, van a poner en duda en el corazón del creyente para confiar en Dios y sus principios. Usted lo puede ver eso en el capítulo 3 del libro de Génesis, ¿verdad? Donde vemos cómo Satanás tienta a Adán y a Eva y ellos caen en el engaño de Satanás. Desde entonces, ¿verdad? La duda es puesta en la mente, en el corazón del ser humano. Y aún de nosotros como creyentes, como que somos seres humanos. Por eso el Señor Jesucristo, cuando Él iba a regresar al cielo después de su ministerio, habla a sus discípulos en Juan 14:1. Él les dice: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Así que entonces en los momentos más difíciles debemos de confiar en Dios, debemos de confiar en sus principios y debemos de confiar en su palabra. ¿Por qué? Porque Cristo está con nosotros hasta el fin del mundo. Eso es algo esencial. Si usted que es creyente está escuchando estas palabras, por eso es importante que pongamos la palabra de Dios como nuestro fundamento. Entonces, la primera convicción que un creyente debe desarrollar es que, primeramente, es la convicción de poner la palabra de Dios como fundamento. Ahora, cuando usted va a la Biblia, muchos han dicho, ese es un libro escrito por los hombres. Ahora, Dios ha usado a los hombres, obviamente, pero ese libro es la palabra de Dios. La palabra de Dios viene directamente de su mente, es exhalada, es de inspiración divina. Fue escrita aproximadamente en un lapso de 1600 años, en el cual intervinieron alrededor de 40 personas, como el rey David, como Jeremías, Isaías, Moisés, Pablo, Salomón, Lucas, Marcos, etc. Contiene 66 libros, 39 en el Antiguo Testamento, 27 en el Nuevo Testamento. Cada libro tiene un tema específico y la Biblia obviamente fue escrita en hebreo, en griego y en arameo. Ahora, todo esto se lo digo ¿por qué? Porque la Biblia tiene una autoridad. Por eso cuando leímos 2 de Timoteo 3:16 dice que toda la escritura es inspirada por Dios, exhalada por Dios. Así como Dios habló en el libro de Génesis y dijo, ¿verdad?, que viniera a existir la luz, que viniera a existir las plantas, los animales, las estrellas y todo lo que existe. Por el poder de la palabra de Dios, ese mismo poder nos ha dado la Biblia. Y la Biblia entonces tiene una autoridad en la vida del creyente. Este autor dice que la autoridad y suficiencia de la Biblia, o sea, que las enseñanzas de las Escrituras constituyen, dice, la guía suprema en materia de justicia moral. La razón humana, la tradición eclesiástica, las ciencias naturales y sociales, dice, pueden contribuir a un conocimiento humano ético, pero no de una manera divina, no una revelación divina, que solamente son halladas en ¿qué? En las Escrituras que se nos han dado. Dice, estas representan el criterio decisivo en el proceso de tomar decisiones en la vida del hombre. Una reflexión ética calculará cuidadosamente las diversas opiniones humanas, tanto del pasado como del presente. Pero la palabra de Dios es la que tiene la última palabra. Nosotros los evangélicos sostenemos que las escrituras canónicas son la palabra de Dios misma, la única norma infalible e inerrante de fe y práctica del creyente. Su autoridad es suprema, tanto en doctrina, ética y moral. Así es que, fíjese que el creyente tiene que afianzarse, tiene que tener, ¿verdad?, esa convicción. ¿Convicción de qué?
de que la palabra de Dios es dada por Dios y debe de ser usada. ¿Por qué? Mire, porque hoy tenemos tantas filosofías, desde la creación del mundo, desde que Adán y Eva cayeron, el humanismo y todas esas enseñanzas que se conocen y van en contra de lo que la palabra de Dios enseña y contra de lo que Dios nos ha enseñado. Tenemos principios que atacan a la palabra de Dios. Tenemos la ciencia, y cuando digo la ciencia, no estoy hablando, ¿verdad?, de eventos que se llevan a cabo, como que el agua hierve a los 100 grados centígrados, la gravedad. Estoy hablando cuando la ciencia compite con Dios y la ciencia dice, ¿verdad?, que nosotros no fuimos creados por Dios, sino que venimos de un proceso evolutivo de miles y millones de años. Tenemos la psicología, lo que se enseña en las universidades, la filosofía, movimientos culturales que hoy existen, que son graves. Como en el mes de junio, que se celebra, ¿verdad?, el Día del Orgullo o el mes del orgullo, el posmodernismo, todo eso, ¿verdad?, las depravaciones sexuales, la guerra sexual, todo eso que debe de ser analizado. Por eso siempre debemos de preguntarnos, cuando usted escucha cualquier teoría, que si los ovnis son o no son reales, todas esas cosas debemos de preguntarnos, ¿qué nos dice la Biblia al respecto? Y ahí es donde el apóstol Pablo escribió, cuando dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil, fíjense, dice, para enseñar. La palabra, ¿verdad?, es que cuando usted lea la Biblia, usted empieza a tener conocimiento de la palabra, de la voluntad de Dios, del deseo de Dios y cómo debe vivir la vida el creyente. Tenemos entonces, pues, ¿verdad?, que nos enseña. Y luego dice, para redarguir. O sea, una vez que se nos enseña, nos lleva a ver nuestros errores. Por eso la palabra redarguir quiere decir reprender. Una vez que nos reprende, nos lleva a ver nuestros errores, dice para corregir. O sea, vemos lo que estamos mal, lo corregimos y luego somos instruidos. Y la palabra instruir quiere decir para guiarnos en justicia, o sea, en rectitud moral. ¿Para qué? Dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Entonces, es la palabra de Dios. En el libro de 2 de Pedro 1:21 dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. O sea, como les dije anteriormente, sí, fueron hombres que hablaron como Moisés, como David, Salomón, Pablo, etc. Pero inspirados a través del Espíritu Santo. Y cuando nosotros nos empezamos a desviar, el creyente empieza a hacer caso de enseñanzas que van en contra de lo que la palabra de Dios enseña, trae duda y empezamos nosotros a pensar, ¿será esto cierto o no será cierto? Hoy, por ejemplo, se nos ha enseñado que cuando una persona es atraída a personas de su mismo sexo, es que nació así. Recuerden, nadie nace siendo borracho, nadie nace siendo un ladrón, nadie nace siendo, ¿verdad?, una persona homosexual o lesbiana, etc. Es una cuestión de decisión. Yo decido en un momento en el cual robo, en el cual miento, en el cual empiezo a usar droga, alcohol, etc. Una preferencia sexual que yo elijo. Y tristemente, hoy en nuestros días hay algo que se llama el relativismo. El relativismo va en contra de los valores absolutos. El relativismo es la postura moral predominante en nuestros días. O sea, sostiene que las sociedades o los individuos deciden qué está bien y qué está mal. Por eso decimos, esa es tu verdad y esta es mi verdad. Eso es lo que tú crees, eso es lo que yo creo. Y dice que estos valores varían de una cultura a otra, de una persona a otra. O sea que ya no hay verdades morales absolutas, objetivas, universales, sino que cada quien crea que
su propio punto. Entonces, el relativismo nos afecta culturalmente, nos afecta moralmente, en la manera en que nos comportamos. Mire, déjeme darle algo que alguien escribió. Dice, si los musulmanes creen que la mujer debe de ser tratada como una esclava, dice, está bien, pues eso es parte de su cultura. En los Estados Unidos o en otros países no creemos esto. Para ellos está bien y para nosotros también. O sea, dejemos lo que ellos hagan, lo que quieran. Y eso obviamente es incorrecto. ¿Por qué? Porque queremos ahora, ¿verdad?, estar en paz con todo mundo. Y eso obviamente no va de acuerdo a lo que la palabra de Dios enseña. Por eso las convicciones bíblicas en la palabra de Dios son tan importantes y necesarias. En segundo, la convicción de estar en la palabra de Dios. O sea, que esas convicciones que nosotros desarrollamos nos ayudan a enfrentar las dificultades de la vida y nos ayudan a formar convicciones. La palabra convicción quiere decir el estar convencido de algo. Cuando uno viene al Señor Jesucristo, uno está convencido de que uno es pecador, de que hay un Dios, de que ese Dios nos va a juzgar, de que hay un infierno, de que hay un cielo. Y todo eso nos lleva a analizar nuestra vida a la luz de la palabra de Dios y ahí cambiar la manera en que nosotros creemos. Por eso es tan importante que el creyente tenga esa convicción en la palabra de Dios primeramente. Ese es nuestro fundamento. Mire el Salmo 19 que leímos, 7 al 11. Primeramente dice que la ley de Jehová es perfecta, que convierte, ¿qué? El alma. O sea, que uno viene a ser transformado a través de la lectura de la palabra de Dios. Eso fue lo que le pasó a Martín Lutero. Martín Lutero pidió una Biblia y él leyó en el libro de Romanos capítulo 1, 16 al 17. Él leyó, ¿verdad? He aquí, el justo por la fe vivirá. Entonces, cuando él escuchó, estuvo meditando, el justo por la fe vivirá. O sea, aquel, ¿verdad?, que es justificado a través, no de sus obras, sino a través de la obra que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario. Él quería y anhelaba tener paz con Dios, pero él lo hacía, ¿verdad?, a través de flagelarse o golpear su cuerpo, a través de ayunos largos, a través, ¿verdad?, de sacrificio y se fue a un monasterio y no se casó. O sea, todo eso uno lo hace a través de querer agradar a Dios, pero a través de nuestras obras. Y usted no puede agradar a Dios por obras. Dice el libro de Efesios 2:8, no por obras para que nadie se gloríe. Hay beneficios de estar en la palabra de Dios. Dice que el testimonio de Jehová es fiel, o sea, es confiable. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios hace sabio al sencillo. Nos da discernimiento y sabiduría la palabra de Dios, manera en que debemos de vivir, principios que aplicamos. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Fíjese cómo cuando usted empieza a analizar la palabra de Dios, nos guía, y los mandamientos de Jehová nos traen, ¿verdad?, alegría, porque entendemos ahora a Dios y sus principios. La palabra de Dios nos guarda del pecado. El Salmo 119, 105 dice, lámpara es a mis pies que tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios nos anima a ser fieles. La palabra de Dios nos anima en tiempos de prueba. Nos consuela en momentos de sufrimiento y dolor. El Salmo 46:1 nos dice, Dios nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos. La palabra de Dios nos dirige en tiempos de incertidumbre. Nos fortalece en tiempos de debilidad. Uno llega a entender, dice que los juicios de Jehová son verdad, todos justos. O sea, que vamos a un día a ser juzgados por nuestras obras. Y que usted y yo somos pecadores y por eso debemos de confesar nuestros pecados. Llega un momento cuando dice que los
los principios de Jehová son deseables más que el oro y más que mucho oro refinado, dulces más que la miel, que la que destila del panal. Y concluye en el versículo 11, tus siervos además amonestado con ellos, en guardarlos hay gran galardón, hay gran premio. Cuando uno va a la palabra de Dios, uno es bendecido. En tercero, propósitos de la palabra de Dios. En el libro de Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Primeramente, cuando la palabra aquí nos dice que es viva y eficaz, es que da vida espiritual. Es lo que dice la palabra en Efesios 2:1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Ahí está hablando de una muerte espiritual. Usted sabe que tenemos la muerte física, muerte espiritual y la muerte eterna. Estar separados eternamente de Dios en el lago de fuego, en el infierno. Entonces, la palabra de Dios tiene un propósito, o sea, nos vivifica, nos da vida espiritual, nos despierta para poder nosotros tener esa conexión espiritual con Dios y poder entender sus principios. La palabra de Dios es poderosa. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque proviene de ese Dios que creó los cielos y la tierra. Si usted lee en el libro de Génesis capítulo 1, y dijo Dios, y dijo Dios, y dijo Dios. Y Dios, con el poder de su palabra, trajo a existencia, como dije anteriormente, la luz, las estrellas, la hierba, los árboles, los animales, el ser humano. Se separaron las aguas. Los cielos fueron creados. Pero hay algo más. Mire, ¿por qué? Porque escudriña los pensamientos y revela las intenciones del corazón. Te lleva a analizar tu vida y decir, ay caray, estoy en problemas. ¿Por qué? Porque sí es cierto que usted va a decir, bueno, pero yo no soy un asesino, no soy un borracho, no soy un drogadicto, no soy esto, no. Pero ¿sabe qué? Cuando usted analiza su vida a la luz de la palabra de Dios, se da cuenta de que hay otras cosas en usted que son graves, que somos mentirosos, que hay lujuria en nuestro corazón, lascivia, que hay mentira, que hay ira, que hay odio, o sea, tantas cosas que están ahí guardadas. Por eso dice que escudriña nuestros pensamientos, nuestras intenciones, la razón por la cual nosotros hacemos las cosas. Y lo que decía, transforma el alma, convierte el alma. La palabra de Dios entonces, mire, es que es dinámica. La palabra de Dios es poderosa. Penetra hasta lo más íntimo del ser, cuerpo, alma, espíritu. Discierne nuestro corazón, nuestros pensamientos y nos lleva a un cambio interior y exterior. Interior, analizar nuestra vida, y exterior, la manera en que nos comportamos. La palabra de Dios, mire, ¿verdad? Es mejor que cualquier obra literaria universal. Existen miles de libros, grandes obras que han sido escritas. Pero ninguna de esas obras literarias puede hacer lo que la palabra de Dios hace. Solo la palabra de Dios nos transforma, ¿qué? Espiritualmente. Por eso debemos de tomar la verdad y tomarla y aplicarla en nuestras vidas. Llegar a la convicción de que si la ponemos en práctica, que si la memorizamos, que si la meditamos, que si la aplicamos, nos transforma y nos cambia. Martín Lutero no ha sido el único que fue confrontado por la palabra de Dios. Yo creo que todo aquel que ha venido al Señor Jesucristo, ese fue mi caso. A mí me hablaron con Romanos, el libro de Romanos. Me dijeron que la paga del pecado era muerte, mas la dádiva, el regalo de Dios era vida eterna en Cristo Jesús. Me dijeron, ¿verdad?, que cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. La paga del pecado es muerte. Estamos destituidos de la gloria de Dios.
La palabra de Dios me enseñó que era un pecador y que tenía que arrepentirme de mis pecados. Por eso, el creyente debe de estar constantemente meditando, estudiando y aplicando la palabra de Dios. Mucha gente la conocen, mucha gente la leen, pero recuerde, el leerla y no aplicarla es algo serio para nuestras vidas. Y ahí es donde le pedimos perdón a Dios. Todos hemos fallado. En conclusión, vivimos pues en una época en que la verdad es constantemente cuestionada. Los principios de la palabra de Dios, a muchos los quieren reemplazar por opiniones humanas. Por eso es que Dios nos dejó su palabra escrita, que es inspirada, infalible, es suficiente, completamente digna de confianza para guiarnos en cada aspecto de la vida. Y sí, recuerde, la Biblia no es un libro de ciencia, la Biblia no es un libro, ¿verdad?, de arquitectura, no, la Biblia es un libro espiritual, pero nos da principios para aplicarlos en toda la vida. Le decía yo a alguien, la Biblia nos dice cómo construir. El Señor Jesucristo dice, cualquiera que me oye estas palabras lo compararé a un hombre que edificó su casa sobre la roca. Y vino lluvia y vinieron vientos y dieron con ímpetu, dice, y la casa permaneció. Dice, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, la compararé a un hombre imprudente que edificó su casa sobre la arena. Y bajó el río y vinieron lluvias torrenciales, viento, dice, y fue grande su ruina. Ahora fíjese, nos está diciendo que si vas a edificar, construye en un buen fundamento. Es un principio. Pero está hablando igualmente que Cristo es la roca y que usted y yo debemos edificar nuestra vida en Cristo Jesús. Las convicciones bíblicas, pues, no nacen de emociones, no nacen de las tradiciones familiares o de las circunstancias. Nacen de una relación constante con Dios por medio de su palabra. Por eso es que hombres como Martín Lutero permanecieron firmes en sus convicciones. ¿Por qué? Porque sus convicciones estaban fijas en las Escrituras y estaba dispuesto aún hasta morir. Y no solamente él, Daniel, José, los apóstoles y tantos creyentes que han confiado en los principios de la palabra de Dios. Y algunos han muerto, murieron, porque sabían que su vida no pertenecía a este mundo, sino en el cielo. Cuando usted pone a la palabra de Dios, la Biblia, como su fundamento, usted puede discernir el error, resistir la tentación, perseverar en medio de las pruebas, encontrar consuelo en el sufrimiento y vivir para glorificar a Dios. Por eso es esencial que cada creyente se pregunte: ¿mis convicciones están gobernadas por la cultura o están formadas por la autoridad de la palabra de Dios? ¿Estoy permitiendo que la Biblia moldee mi manera de pensar o estoy siendo influenciado por la cultura que me rodea? ¿Conozco las razones bíblicas de lo que creo o simplemente repito lo que otros me dicen? ¿Estoy dispuesto a obedecer la palabra de Dios aún cuando esto implique, fíjese, rechazo, oposición o sacrificio? Y como siempre hago esa invitación: si usted no ha puesto su fe en el Señor Jesucristo, recuerde, la palabra de Dios no solamente, ¿verdad?, es para que usted sepa de Dios, sino para que usted sea transformado y sea salvo. Porque la palabra de Dios nos revela nuestro estado de pecado y nos conduce a Cristo Jesús. Cristo murió por nosotros, por nuestros pecados. Resucitó para darnos vida eterna y salvación. Hoy le hago esa invitación. Si usted conoce a Cristo, tome, ¿verdad?, esa decisión de desarrollar convicción en la palabra de Dios. Que Cristo nos ayude a continuar adelante. Oremos. Padre,
Gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdanos a desarrollar esa convicción para que cuando vengan los momentos de prueba, cuando nosotros, Señor, dudemos, que tú, Señor, nos lleves a confiar en ti y en tu palabra. Gracias, Señor, por tantos principios que nos has dado. Perdónanos, Señor, cuando dudamos. Perdónanos, Señor, cuando creemos que nuestro propio conocimiento, Padre, nos va a ayudar a continuar adelante. Gracias, Padre. Bendícenos. Esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Gracias por haberme acompañado. Nos vemos hasta la próxima.